Dioses de la mitología griega. Atenas, Grecia. Una ciudad que bulle con el comercio y la cultura. También es una ciudad de fe griega ortodoxa, parte del gran brazo occidental del cristianismo. Pero aquí hubo otro mundo del cual solo quedan fascinantes fragmentos. Aquellos que se aproximan al pasado van en busca de un mundo que era igualmente bullicioso, igualmente piadoso. El mundo de los antiguos griegos. Aún nos habla a través de uno de sus legados, la mitología griega. Estaba poblada de muchos dioses y diosas, cada uno con determinados poderes en el mundo y con una historia particular. Durante decenas de miles de años antes de los tiempos bíblicos, los relatos de los dioses y sus actividades fueron transmitidos por los narradores. Es sumamente difícil, pero intentamos imaginar cómo eran aquellos tiempos. Si hago memoria, creo que mis historias favoritas sobre los dioses, las que más me hicieron pensar y más me impresionaron, fueron la de cómo Atenea nació de un dolor de cabeza de Zeus, la de Apolo, que fue un joven alocado, y luego se convirtió en el dios del orden, de la música y el arte, y la de Poseidón, que era el protector de nuestra capital, y además estaba a favor de la paz. Presidiendo a todos estaba Zeus, dios del cielo, dios del trueno. Zeus es un dios del cielo, y te encuentras en los dominios de Zeus cuando estás en plena naturaleza. Zeus ejercía algo de control sobre si tenías o no un buen día o una buena o mala vida. Tenías dos frascos en el umbral. Uno contenía el bien y otro el mal. Y a cada hombre, Zeus le servía una porción de bien y otra de mal. Estaban Afrodita y Artemisa, dos caras de la misma moneda. Afrodita. ¿Y de qué es diosa? Es la diosa de la sexualidad. De la sexualidad femenina. Es la diosa de la belleza. Está relacionada con muchos temas de la fertilidad. En el otro extremo tenemos a Artemisa, que es una virgen muy casta. Y Apolo, quien, como todos los dioses y diosas de la antigua Grecia, tenía más de un poder. Él es el organizador, el civilizador. Es el quien lleva carreteras donde nunca las había habido. Es el quien cura, pero quien también puede traer las plagas. Esto es algo que ocurre con muchos dioses griegos. Si pueden provocar algo, también pueden detenerlo. Era un dios, como se ha expresado con brillantez. Un dios distante y, por lo tanto, trataba con la gente no cara a cara y cuerpo a cuerpo. Se le daba mejor disparar su arco y matar a la gente desde muy lejos. Por consiguiente, sus amores también era mejor mantenerlos a distancia. Estos dioses y diosas evolucionaron conforme los antiguos griegos intentaban encontrar sentido, y tal vez fue en un mundo que con frecuencia suponía un desafío. Sus historias fueron adornadas y alteradas con el tiempo a medida que distintas civilizaciones entraron en contacto con la antigua Grecia. Grecia ha estado habitada desde aproximadamente el año 700 a.C. Y hubo invasiones de pueblos de Oriente Medio y del norte. Y cada invasión no condujo a que hubiera otro grupo de divinidades, sino a más estratos de divinidades añadidos a las ya existentes. De modo que los dioses griegos son una amalgama de múltiples culturas, sobre todo de culturas de Oriente Medio. Los dioses griegos tenían tal diversidad
que no se parecen a ninguno de los muchos otros dioses de la cuenca del Mediterráneo, porque incorporaron elementos de los muchos pueblos que les rodeaban y no se corresponden claramente con los de sus religiones, digamos de la celta o la italiana. Estos relatos se transmitieron oralmente, pero en algún momento, en torno al año 750 a.C., fueron recopilados, organizados y escritos. Aunque los estudiosos discuten si uno o varios autores participaron en ese esfuerzo, la opinión generalizada es que fue obra de uno, Homero. Que sepamos, la auténtica cristalización de la mitología griega tuvo lugar hacia los tiempos de Homero, en el año 750 a.C. Y con Homero encontramos la creación de la mitología griega y la de los dioses. Homero le dio sus dioses a los griegos. Él les dio, de hecho, lo más parecido a una Biblia que tuvieron los griegos. En el principio, nos dice Homero, estaba Océano, un espíritu con forma de un gran río circular e interminable que desembocaba en sí mismo. También había otra presencia, Tetis, a veces llamada la primera madre. Cuando finalmente se unieron, iniciaron la estirpe que con el tiempo produjo los dioses y diosas de los antiguos griegos. Unos 50 años después de Homero, el poeta Hesíodo escribió la Teogonía, en la que también describe la creación de los dioses. Pero según Hesíodo, el mundo empezó de otro modo. Primero existió una presencia sobrenatural llamada caos, con lo que Hesíodo quiere decir el vacío, no el desorden. Érase una vez el caos. Y tras el caos existió una diosa llamada Gea, la tierra. Y Gea se acostó, se casó y se unió a Urano, el cielo. Sin embargo, Urano no quería tener hijos. Se sentía amenazado por ellos e impidió que nacieran. Gea conspiró con Cronos, uno de sus hijos nonatos, quien castró a su padre, suponemos que desde el vientre de su madre. Los genitales amputados de Urano cayeron al mar, del cual surgió una sorprendente entidad, Afrodita, diosa del amor. Estos relatos componen lo que se conoce como mitología griega, que se deriva de la palabra griega mitos. Da a entender algo falso. Pero para los antiguos griegos, estos relatos eran una cuestión de fe. Les ayudaron a explicar cómo y por qué el mundo funciona de la forma que lo hace. Curiosamente, el amor y la guerra, o la violencia y el sexo, están profundamente ligados en la mitología griega. No solo en esta, sino en diversas mitologías. ¿Por qué están conectadas estas dos cosas? Creo que los pueblos antiguos, y sin duda los griegos, creían que los sentimientos profundamente apasionados estaban conectados de alguna manera a la mente y las emociones humanas. Es decir, los grandes deseos y los grandes miedos o los grandes odios estaban de alguna manera relacionados. De esta manera, los relatos y personajes de la mitología griega tenían una aplicación en la vida real. La historia de la creación de Hesíodo sigue narrando cómo Cronos libera a sus hermanos y hermanas del vientre de Gea.